Bueno, chicos, buenas noches. Creo que ya he esperado un tiempo prudencial. Si me avisan si me escucha bien, por favor. Buenas noches, doctora. Sí se la escucha bien. Ya, ¿se encuentra presente la delegada? Creo que es Sí, doctora, esto. aquí estoy. Dayana, ¿no? Dayana, ¿no? Ah, la delegada de su Sí, sede es doctora, me encuentro Dayana. presente. La delegada del curso. Yo, Paula Sandoval. Ya. ¿Cuántos son estos los alumnos? Somos 99, doctora. Wow, no hay ni el 50%. Sí, doctora. Y yo les he escrito para que se conecten también. Bueno, ya todos saben, ¿no? Sí, Voy doctora. a dar inicio porque de lo contrario vamos a terminar muy tarde. Voy a desarrollar el tema que está programado, que es el de enfermedades alérgicas de la piel, que son un conjunto. Voy a compartir pantalla. Mm, a ver ¿Me avisan, por favor, si se ve la pantalla? Sí, doctora, así se observa. Voy a poner en pantalla completa. ¿Se ve pantalla completa? Sí, Sí, doctora. doctora. Ya. Si a lo largo de la clase tienen alguna pregunta, yo voy a ir haciendo algunas pausas para ver si tienen alguna duda, alguna pregunta y me la hagan saber, ¿no? Y no se queden acumuladas hasta el final. Es importante que tengan, entiendan bien todo el concepto, que las manifestaciones clínicas, la fisiopatología quede bien entendida y no se queden con ninguna duda. Entonces, en realidad la clase esta de enfermedades alérgicas de la piel se refiere a una serie de enfermedades que teóricamente cursan con algún proceso de tipo de hipersensibilidad o de tipo inmunológico, ¿no? Entonces, son una serie de enfermedades que están en este grupo. Está la dermatitis atópica, en realidad entre comillas, voy a explicar luego por qué. La dermatitis alérgica de contacto, la dermatitis fotoalérgica, también está la urticaria, que no le he puesto dentro del sumario porque eso ya lo hemos tratado, se ha tratado en el seminario, entonces no es motivo de esta clase. Este es el sumario de lo que voy a tratar ahora. Entonces, dermatitis atópica, y me voy a centrar más a lo largo de toda la clase. Voy a desarrollar en la definición, lo que es atopía, dermatosis relacionada a atopía, diagnóstico diferencial, tratamiento, y finalmente voy a hablar algo. Entonces, voy a empezar con lo que corresponde a dermatitis atópica, que es una enfermedad, es un proceso inflamatorio cutáneo muy común. Lo vemos sobre todo común en la edad pediátrica y se trata de, como está en el concepto aquí esto descrito, es un proceso inflamatorio cutáneo crónico, frecuente, multifactorial, que afecta fundamentalmente a niños en los cuales tienen genéticamente determinada esta característica. Es solamente dermoepidermal, es una inflamación cutánea alta que involucra solamente la epidermis y la dermis, que tiene un curso crónico recidivante con frecuentes periodos de exacerbación. Pueden haber periodos de remisión prolongados, pero generalmente tiende el proceso a estar recidivando y a hacerse crónico. Una de las características cardinales de este proceso es el prurito, que tiende a ser intenso, persistente, a veces que incluso limita o afecta la calidad de vida de los pacientes que padecen de este trastorno, ¿no? Las características clínicas de la dermatitis atópica es como cualquier eczema, ¿no? Y hemos visto, y ustedes han visto también seguramente en otros grupos, lo que corresponde a eczemas, ¿no? Y este es clínicamente una eczema atópico, dermatitis atópica, tiene las características similares a cualquier eczema, pero va a tener algunas peculiaridades que vamos a ver más adelante, ¿no? Con estos eczemas de la dermatitis atópica van a tener una morfología y distribución bastante característica que nos permite sospechar el diagnóstico.
y es muy común que las dermatitis atópicas estén precedidas o acompañadas de cirrosis cutánea. Por eso lo he resaltado en amarillo, que viene a ser un dato clínico muy constante que puede preceder la mayoría de los brotes de dermatitis atópica. Es la manifestación inicial de lo que llamamos la tríada o la tétrada atópica, ¿no? Y estos niños o pacientes en general que tienen atopías están generalmente predispuestos a infecciones cutáneas, ya sea del tipo bacteriano o viral, como vamos a ver adelante. Y esta circunstancia de esta inflamación cutánea va a afectar significativamente la calidad de vida de todos los pacientes que la padecen, no solamente los niños, sino también los adolescentes y adultos que puedan padecerlo. Como les decía al inicio, este es un proceso inflamatorio crónico dermoepidermal, ¿no? Aquí vemos los primeros cambios que se presentan a nivel de la epidermis, esas son alteraciones que se visualizan a nivel histológico, con el compromiso epidermal muy importante con esta inflamación a nivel de la epidermis, con esponjiosis que finalmente va a formar vesiculación y algunas escamocostras a nivel epidermal, ¿no? Que se va a traducir clínicamente por exudado, ¿no? Un infiltrado que también va a encontrarse un compromiso a nivel dérmico con infiltrado a nivel de la dermis superficial, ¿no? Estas son las características histológicas de la forma aguda. Esos cambios pueden ir tratamiento y puede ir bajando todo este proceso a o hacerse más prolongado, donde se agrega el rascado y termina dando cambios epidermales como los que vemos acá. Una epidermis elongada, tóxica, un poco de papilomatosis, un infiltrado también a nivel térmico con este infiltrado de tipo básicamente linfítico. Entonces, tenemos que situarnos en el contexto de lo que es una atopía. Entonces, si alguien quiere intervenir, si tienen claro lo que es el concepto de atopía, ¿alguno de ustedes tiene idea de lo que es atopía? ¿Ricardo? ¿Está Ricardo Carpio presente? ¿O Paola? ¿Paola Sandoval? ¿Están presentes? ¿Están solamente con la...? Doctora, ¿podría yo responder? Sí, 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 tú eres Franco, ¿no? Sí, bueno, que básicamente atopia sería no una reacción anormal, ¿no? De hipersensibilidad frente a los alérgenos. Ya, muy bien, hagan una idea más o menos superficial, ¿no? En realidad, hablar de atopía es una condición compleja, ¿no? Es un rasgo que se hereda de manera autosómica dominante y que determina un comportamiento fenotípico y específico, ¿no? Y que se manifiesta en lo que tú hablas, ¿no? Que pueden dar una serie de reacciones de hipersensibilidad muy características, ¿no? Entonces, hablar de atopía es esta condición heredada, ¿no? Que va a dar algunas reacciones de hipersensibilidad a las que podemos llamar alergias, ¿no? Entonces, son pacientes que van a ser muy susceptibles y que van a tener un componente de hipersensibilidad importante. Se habla de que los atópicos, esta condición atópica, está manifestada por estos elementos que ya consideramos lo que se llama la tétrada atópica, la rinitis alérgica, antiguamente llamada la fiebre de Leno, el asma bronquial, la dermatitis atópica que vamos a revisar luego, la alergia alimentaria, ¿no? Entonces, todas estas manifestaciones son las manifestaciones más notorias, hay muchas más, ¿no? O de la atopía, ¿no? Entonces, estas manifestaciones se pueden dar secuencialmente a lo largo de la vida y esa secuencia de eventos atópicos, ¿no?
que acabo de mencionar, se conoce como atópica. No, estos tienen esta una desarrollar de diferente tipo, ¿no? Y otra característica de la transmisión es muy alta, ¿no? De los padres a los hijos. Si una madre es atópica, el riesgo de la atopía es 70%. Si ambos padres lo son, el riesgo es mucho más alto, es el 80%, ¿no? Entonces, la atopía, hay otras manifestaciones de tipo fenotípico, inmunológico, ¿no? Que lo hace característico. Entonces, en este cuadro vamos a ver lo que llamamos la marcha atópica, que es la secuencia de estos eventos atópicos mixtos, ¿no? Como eh, se- Doctora, disculpe que le interrumpa. Se escucha entrecortado. o la experimentada en la tendinitis. Entonces, la primera manifestación es el excoante, ¿no? Doctora, ¿Sí? disculpe, doctora. ¿Alguien está hablando? Doctora, disculpe, le escuchamos entrecortado. ¿Cómo está el
Hola, buenas noches, chicos. Sí se le escucha, Sí se doctora. le escucha, doctora. Se le escucha, Ya, doctora. disculpe la interrupción, he tenido que mudarme de sitio y el internet de arriba estaba malo. A ver. Ya, voy a presentar pantalla y me avisan, por favor. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora, sí se puede ver la pantalla. Ya, entonces me avisan, por favor, si hay algún problema. Bueno, ahí está todo bien. ¿Y se me escucha bien? Sí, sí se le escucha bien. Ya, entonces hablábamos de este problema de la atopía y lo que se llamaba la marcha atópica. No sé si hasta ahí me siguieron. Bueno, entonces esta secuencia de eventos de comillas, alergias, la rinitis, el asma bronquial, dermatitis atópica, o alergia alimentaria, tiene una secuencia de eventos que ha sido graficado de esta manera como vemos en este esquema. La primera manifestación de esta marcha atópica viene a ser el eczema o la dermatitis, ¿no? Que debuta tempranamente antes de los 5 años. Luego la siguiente manifestación es la alergia alimentaria. Antes de los 5 años y con un pico antes de los 10 años es el asma bronquial y posteriormente la rinitis alérgica, ¿no? Eso se llama marcha atópica, ¿no? Entonces, empezando esta secuencia de eventos, la dermatitis atópica en niños muy pequeños, ¿no? Antes de los 5 años que tenemos una gran cantidad de niños atópicos que han hecho esta manifestación. Posteriormente van a desarrollar asma y pueden tener incluso en algún momento la Doctora, coexistencia. disculpe, de- se están viendo todas las PPTs, no se está viendo una por una. Ay, caramba, a ver. No se ven en pantalla completa, no se ve. No, doctora, se ve esto en pantalla con todas las PP. Ya, entonces. Allí se sigue viendo, allí se sigue viendo Sí, doctora, se siguen viendo todas las PPT. ¿Cómo hago para esto? No sé cuál es el problema acá. Espera un minuto, por favor.
¿Ahora se ve pantalla completa? Por favor, me Sí, avisan si se sí, ve. Sí, doctora. sí, doctora. Ah, disculpen estos inconvenientes técnicos, hace tiempo que no utilizo esta plataforma. Bueno, hablábamos entonces de la marcha atópica, ¿no? Con toda esta serie de eventos que se presentan. Con respecto a la epidemiología, la prevalencia de la marcha atópica es muy alta en los países desarrollados, cosmopolitas, donde hay mucha polución ambiental, ¿no? Y se ha descrito hasta en 30% de los casos, ambos sexos están afectados por igual. En países desarrollados como Estados Unidos, la prevalencia en los niños en general es bastante alta, del 15 al 20%, es menor en los adultos, ¿no? Y la severidad de la dermatitis atópica en general es variable. La mayoría de casos tienden a ser dermatitis atópicas leves a moderadas, 58, en algunas series hasta 38%, y las formas severas, afortunadamente, está reportado un porcentaje bastante bajo, alrededor del 3%. Respecto al curso de esta enfermedad, es un proceso que a medida que va desarrollando el niño, va alcanzando la pubertad, empieza a disminuir las crisis y puede resolverse llegando a la adolescencia, ¿no? El 40 al 75% de todos los pacientes que han iniciado con dermatitis atópica van a ir dejando este problema y autolimitándose, ¿no? Sin embargo, estamos viendo en la curva anterior, empiezan a repuntar las otras manifestaciones como la rinitis o el asma bronquial, ¿no? Como vemos acá, y simultáneamente pueden tener en un momento determinado hasta 50% asma bronquial y 25% rinitis alérgica, ¿no? Estos niños que hacen dermatitis atópica tienen varias comorbilidades comparados con los niños sin dermatitis atópica, ¿no? Tienen alergia alimentaria el 8%, asma en general 12%. Otra comorbilidad importante es problemas psicológicos y de conducta. Son pacientes que tienen además problemas de TDAH, ¿no? Y esto es con respecto a algunas cosas importantes a mencionar. Con respecto a la epidemiología en relación a la edad, hablábamos de que es una enfermedad, una dermatosis muy frecuente en niños, y el rango mayor está antes de los 5 años. El 85% de todos los casos se presenta antes de los 5 años. En menores de un año el 60-75%, y entre los 2 a 6 meses es donde hace su debut, ¿no? Entonces, este es más o menos los rangos de presentación, ¿no? La mayoría de niños tienen una historia familiar positiva de atopía. El 50-70% de estos niños que se les detecta o diagnostica dermatitis atópica tienen hasta en 70% antecedentes positivos de atopía en la familia, en algún miembro de la familia, ¿no? Con respecto a la patogenia de la dermatitis atópica, esto está cada vez mejor conocido. Hay varios factores que están involucrados en el desarrollo de esta dermatitis atópica. Hay desde los factores genéticos, epigenéticos, que determinan tres eh, pilares, llamemos así, que van a explicar las manifestaciones del desarrollo de dermatitis atópica. Un factor que se agrega a los factores genéticos y epigenéticos van a ser los alteraciones ambientales o condiciones ambientales, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones o esta predisposición genética va a determinar que exista en el atópico en general, no solamente el que hace dermatitis atópica, sino en el atópico en general, que exista una disfunción de la barrera epidermal, una disregulación inmune y alteración del microbioma. Más adelante vamos a ir detallando rápidamente en qué consiste todas estas alteraciones, ¿no? Entonces, estos tres pilares que los vemos aquí en color blanquecino, va a determinar que existan, por un lado, cirrosis cutánea, que esta alteración del microbioma empieza a producir inflamación que se va a completar con el prurito y se van a retroalimentar, ¿no? Entonces, con respecto al detallar de la patogenia, esos factores de la patogenia en detalle,
Por un lado, estamos viendo que hay una predisposición hereditaria, antecedentes familiares, atopía, ¿no? Que tienen que ver con alteraciones en la síntesis de la profilagrina, ¿no? Y hay un gen que es el 1Q, que es el que determina la profilagrina que estaría alterado. 50% de los pacientes atópicos van a tener este defecto en esta alteración, en este gen, ¿no? Y si está positivo esta mutación, tienen en general 3 a 5 veces mayor riesgo de hacer dermatitis atópica. Hay otros genes que también están involucrados, que son de menor importancia, ¿no? Luego el otro factor es la disfunción de la barrera cutánea, que determina una pérdida transepidérmica de agua importante, aumento del pH. Hay una menor capacidad de retención de agua debido a que hay alteraciones en la composición lipídica, ¿no? Y va a determinar que exista una disbiosis bacteriana, ¿no? Entonces, esta disfunción de barrera determina finalmente una disbiosis bacteriana. La composición bacteriana normal es totalmente alterada y se conoce como disbiosis bacteriana, donde va a predominar el Staphylococcus aureus y la malacesia. Vamos a ir avanzando. Entonces, con respecto a esta fisiopatología, son estos factores que estaríamos viendo, estos factores genéticos y epigenéticos, los genes que están involucrados, ¿no? Básicamente modifica la filagrina. El otro gen importante es el 5Q3133, que va a codificar una interleuquina importante en la génesis del prurito, que es la interleuquina 31. Otro gen es el 5Q22.1, que codifica esta proteína, que es la linfopoyetina estromaltímica, muy importante en el prurito que presentan los niños atópicos, ¿no? Entonces tenemos por un lado estos factores genéticos, alteraciones en la barrera cutánea, estamos hablando finalmente de una barrera cutánea disfuncional. Vamos a tener alteraciones inmunológicas que también están determinadas de manera genética, la existencia de un prurito y la participación del medio ambiente a través de alergenos. Entonces, para recordar rápidamente cuáles son las funciones de la barrera cutánea, que va a ser el punto de partida para la génesis de dermatitis atópica, recordemos que una de las funciones es prevenir pérdida transepidérmica de agua, es ser una barrera que sea impermeable al ingreso de alergenos y patógenos del medio ambiente, mantener el pH ácido y el desarrollo de inmunidad innata, ¿no? Uno de los efectores de esta inmunidad innata son los péptidos antimicrobianos, o a lo que llamamos PAMs, siglas de PAMs. Entonces, todas estas funciones van a estar alteradas en la piel del atópico, especialmente en el niño que va a desarrollar dermatitis atópica. Entonces, esta disfunción de barrera, en líneas generales, va a ser dada por alteraciones en la filagrina. Vamos a tener defectos y deficiencias en la constitución de la filagrina. Recuerden, en su clase inicial o cuando hicieron anatomía, esta es una proteína muy importante que se encuentra en el estrato córneo. El estrato córneo viene a ser la porción de la epidermis eh, con la cual se lleva a cabo la función de barrera. Entonces va a estar alterada esta filagrina en el estrato córneo. Ya tenemos ya una explicación de esta deficiencia, de esta barrera deficiente. También vamos a encontrar alteraciones entre los cuerpos lamelares que determinan los lípidos intercelulares a nivel de estrato córneo. Por lo tanto, deficiencia en estos lípidos, básicamente disminución en las ceramidas, ¿no? Las ceramidas son componentes importantes, alrededor del 50% de la matriz extracelular a nivel estratocórneo, que va a estar deficiente, ¿no? Vamos a tener también deficiencias en el factor de hidratación natural, que se encuentra también a nivel epidermal. Por lo tanto, todo esto va a determinar que existe una pérdida transepidérmica de agua, y piel seca es una piel que es incapaz de retener agua y va a expresarse como una piel serótica. Estas condiciones determinan que exista mayor exposición a alergenos locales, ¿no? Vamos a tener un pH ácido, alcalino, ¿no? El pH de la piel, recordemos, es un pH ácido, alrededor de 5, 5.5.
el pH de los atópicos va a estar más alto y eso también va a determinar que exista condiciones para que exista una bacteriosis, ¿no? Vamos a encontrar un incremento en la colonización del estafilococo aureus y cuando ya empieza a existir la inflamación cutánea, vamos a tener mayor pérdida de agua transepidérmica y por último, también vamos a encontrar alteraciones entre las uniones intercelulares. Entonces, en este esquemita, si me sigue, vamos a encontrar todas estas alteraciones que va a tener la piel del atópico, ¿no? Una deficiente composición en los lípidos intercelulares, como lo vemos acá. Aquí estarían en amarillo estas proteínas, grasas que se llaman ceramidas, que son muy importantes para mantener la función de barrera de la piel. Estaría deficiente, ¿no? Uniones intercelulares también deficientes, una piel que va a perder mayor cantidad de agua, como vemos acá, y por otro lado, va a ser una piel muy permeable a la llegada de noxas procedentes del exterior, ¿no? Bueno, hay otras cosas que se han ido encontrando en la piel del atópico, como estas deficiencias en las uniones estrechas, ¿no? Recordemos que la piel, el epidermis tiene diferentes tipos de uniones intercelulares y unas que estarían muy afectadas serían estas uniones estrechas, que son unas uniones que permiten el pasaje de agua selectivo, ¿no? El pasaje selectivo de algunos elementos como el agua, ¿no? Entonces, al estar también alteradas estas uniones estrechas, va a permitir que exista mayor pérdida de agua y penetración de alérgenos y microorganismos del exterior, ¿no? Este esquemita es muy interesante para entender qué es lo que ocurre con el estafilococo aureus y la piel del atópico. Entonces, ante estas deficiencias de las que estamos hablando, de estructurales de la barrera, inmunológicas, de las uniones estrechas y estas conmoción de ceramidas, eso va a facilitar que el estafilococo aureus se empiece a colonizar la piel, ¿no? Empieza, repito, ¿estamos bien? ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Se ve la pantalla? ¿Se sigue viendo la pantalla? Sí, doctora. Ya, entonces hablábamos de toda esta serie de alteraciones que tiene la piel del atópico. Las alteraciones inmunológicas, ¿no? Están básicamente referidas a la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿no? Hay una disregulación de los linfocitos, la serie de linfocitos, los linfocitos T especialmente. Hay un desbalance entre las subpoblaciones de 4, CD8, que va a explicar la dominancia de estas células, esta fase aguda o va a determinar que existan elevaciones de interleuquinas. O sea, al existir ya estas poblaciones anómalas de, de linfocitos, determina que se empiecen a elevar en las primeras interleuquinas, interleuquina 4, la 5, 13 y la 31, que vendrían a ser las primeras en la génesis del proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, aquí vemos algunas alteraciones en la inmunidad únicamente referida a los péptidos antimicrobianos, con las proteicas pequeñas que se encuentran a nivel del epidermis, identificadas como catalicidinas o betadefensinas, que tienen la función de ser las primeras elementos, la primera línea de defensa de la piel frente a la agresión bacteriana. Otros elementos de esta inmunidad innata son los presentadores de receptores, como los vemos acá, que son unas estructuras proteicas que lo que hacen es captar
los patógenos los reconocen y dan la señal para que se desencadene una respuesta inmunológica específica, que también va a estar deficiente entonces en la piel del atópico, ¿no? Es lo mismo, estos son los receptores de reconocimiento de patrones, ¿no? Que son estas estructuras pequeñitas, microscópicas, que tienen la capacidad de identificar, reconocer y luego dar una respuesta, desencadenar una respuesta inmunológica un poco más selectiva. El proceso inflamatorio que ya se empieza a presentar, teniendo en cuenta todas estas manifestaciones o estos eventos, determina que no solamente participen los linfocitos T, sino que la mayoría de células de la epidermis va a estar involucrada, ¿no? Desde los queratinocitos, los ebocitos, mastocitos, células de las glándulas secretas, ¿no? Que determina que exista ya liberación de interleuquinas que finalmente van a dar un proceso inflamatorio complejo, como lo que vemos acá, ¿no? Por eso es que en dermatitis atópica no podemos hablar de que se trata de un proceso alérgico simple, sino que es un proceso inflamatorio complejo, y estamos viendo en este esquema todo lo que ya empieza a involucrar todos estos defectos de los que estamos hablando, ¿no? Por un lado, entonces tenemos ya ante la presencia de estos alergenos o la presencia del Staphylococcus aureus en la piel del atópico, que ha ido colonizando de manera pasiva debido a estos defectos inmunológicos, empieza esa presencia, esa simple presencia determina que ya existe activación de algunas células como los macrófagos epidermales, luego los macrófagos dérmicos, y con la señalización a través de estas diferentes interleuquinas, ¿no? La 33, 25, luego la 22. Dentro de todas estas interleuquinas va a resaltar una que es el factor estromal tímico, que es el responsable básicamente del prurito en la dermatitis atópica. Y este es otro ejemplo de todo lo complejo que viene a ser todo este proceso en la dermatitis atópica, por lo cual no podemos llamarlo como una simple alergia, sino que es algo mucho más extenso, ¿no? Respecto al prurito en los atópicos, en la dermatitis atópica, es un prurito intenso y persistente, no es histamino dependiente, la histamina participa, pero en una mínima proporción, ¿no? Es en parte histamino serotonínico y básicamente inducido por citoquinas, ¿no? Esa es la explicación del prurito en la dermatitis atópica. Y es por esta circunstancia que este prurito no podemos tratarlo con antihistamínicos, ¿no? Debido a que no es la histamina la responsable del proceso, como sí lo es en el caso de las urticarias, ¿no? Sino estas interleuquinas a la cabeza está, está elevado el factor estromal tímico, que está elevado a la dermatitis atópica, ¿no? También se ha reconocido mecanismos neuronales, centrales y periféricos ante una barrera cutánea alterada y con una disfunción. Puede estar desencadenado por eventos muy simples como el sudor, la actividad física y el estrés, ¿no? Son niños que los reconocemos porque andan siempre rascándose la piel, empiezan a correr, sudan y empiezan a rascarse la piel, y entonces el cortejo que estamos viendo en este niño pequeño con el prurito persistente, intratable, y la presencia ya de lesiones inflamatorias, ¿no? Este es un esquema para explicar cómo se da esta secuencia de eventos en el prurito. TSLP, una participación mínima de histamina, ¿no? Que bueno, hace un prurito difícil de tratar también. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, doctora, todo claro. ¿Se llegaron a conectar más alumnos? ¿O siguen en 35? Son 43. 43, doctora. Más o menos el 50%.
Bueno, continuamos. Con respecto a los factores exacerbantes en una dermatitis atópica, estos pueden ser múltiples, pueden ser contactantes o irritantes locales, desde algunos detergentes de uso cotidiano, cosméticos, sintéticas, fibras de vestir, ¿no? Entre ellos la lana, el polar, fibras sintéticas como el nylon, el rayón, pueden inducir unas en los niños. Acero recalcando que esto es muy importante, que es la piel atópica, mayor riesgo de que pique y se inflame, ¿no? Sudoración, ¿no? La presencia urticaria colinérgica, el estrés emocional es una condición muy frecuente en los niños que hacen especialmente formas severas y recalcitrantes de dermatitis atópica. Dentro de los alergenos, más frecuentemente hay alergenos y en menor proporción los alimentarios, ¿no? Dentro de estos factores aquí vemos el pelo de los animales, ¿no? Que pueden ser aspirados o llegar a la superficie, no solamente el pelo, sino las escamas de las mascotas, ¿no? El perro, el gato, el humo de cigarrillos, el polvo de las camas y almohadas, el polvo casero, condiciones como el polen, ¿no? El hecho de hacer deportes, ¿no? El correr simplemente podría ser ya una condición que puede desencadenar el, el prurito y la factores, eh, ambiente, están algunos alimentos como el pescado, algunas vegetales verdes, pero en menor proporción. Y este elemento de acá, que vendría a ser el dermatofagoides teronísimo, es un ácaro ambiental que está muy vinculado a esa y rinitis alérgica y también involucrado en la génesis de una dermatitis atópica, ¿no? Entonces, de todos los inhalatorios, este vendría a ser uno de los elementos más frecuentes para que se desencadenen condiciones de atopía, especialmente la dermatitis, ¿no? Y aquí una relación de todos estos alergenos que pueden también estar involucrados en desencadenar dermatitis atópica, ¿no? Los pólenes, especialmente en la época de primavera, empieza a haber esto, mayor producción de los ácaros ambientales, especialmente el dermatofagoides teronísimos, y en menor proporción los que siguen en la lista. Ahora, con respecto a al diagnóstico de la dermatitis atópica, eh, puede, podemos utilizar eh, una lista de criterios bastante ya antigua, pero que sigue siendo vigente y útil para sugerirnos o Hanifin y Rafka en 1980 han ido utilizándose nuevos criterios para simplificarlos, pero esta es una lista de criterios interesante porque en realidad gran cantidad de manifestaciones atópicas que nos permiten plantear el diagnóstico, ¿no? Entonces, consideraba criterios mayores, ¿no? Criterios menores, dentro de los criterios mayores, el prurito, el que hemos hablado, una historia familiar de atopía, ya sea asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica, presencia de una dermatitis o eczema crónico, las lesiones con morfología y distribución típicas en la cara y en zonas extensoras en el niño, en flexuras, ¿no? Criterios menores, serosis cutánea, de la que hemos hablado, podemos tener ictiosis, hiperlinealidad palmar, queratosis pilar, una lista de manifestaciones que no siempre las vamos a memorizar, pero si ya las vemos con frecuencia, podemos ir sospechando de una dermatitis atópica. Entonces, para llegar al diagnóstico, planteaba por lo menos tener 3 mayores y por lo menos 3 de los menores, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo rápidamente estas manifestaciones que nos ayudan al diagnóstico. Este es un niño atópico con una facies a la que llamamos facies atópica.
característica, ¿no? Con estas ojeras infrapalpebrales, un pliegue infrapalpebral que lo vemos acá, palidez facial, ¿no? Sequedad en los labios, ¿no? Este es un niño atópico con esta facies atópica muy característica. Podemos tener como dentro de los criterios menores en esa lista que hemos mencionado, es frecuentemente en los pitidiasis crónicas de bordes difusos en áreas de fotoexposición. Si se dan cuenta, estas lesiones las tenemos en un contexto de una piel seca, ¿no? Si miramos el resto de la piel del niño, estamos viendo una piel que está seca, ¿no? Entonces, en épocas de verano especialmente es donde se hacen más evidentes estas lesiones, y son lesiones asintomáticas en áreas de fotoexposición, pueden ser múltiples, ¿no? En un niño, básicamente en la cara, ¿no? En las mejillas. Ocasionalmente pueden tener una color eritematoso, un poco tenue, también descamativo, o ser más severo, como en este caso, ¿no? Con máculas hipocrómicas, descamativas, también parte de esta pitiriasis alba o datos volantes, que también es el otro nombre que se le da, ¿no? Otro signo que podemos encontrar es la caída de las cejas, ¿no? La caída distal o la cola de las cejas. Eso se conoce como el signo de Ortogue. eh, Podemos verlo en niños como en adultos, y este signo, que es el doble pliegue palpebral, que se conoce como el signo de Denny-Morgan. Otro evento ya importante, resaltante, es la presencia de eczemas. Muchas veces podemos tener eczemas en pies, eczemas en las mamas, como en este caso. Esta es una paciente con un eczema en el eczema de las mamas, o eczema del pezón, ¿no? Con estas características ya de las lesiones inflamatorias, ¿no? Las papulovesículas pequeñas, agrupadas, se presentan en un eczema agudo. Otro evento o otra característica de los atópicos es que pueden tener esta manifestación que se llama queratosis pilar. Se trata de unas pápulas foliculares pequeñas en la cara externa de los brazos, en los muslos, ¿no? Con un poquito de eritema en la base. Si las palpamos, son unas pápulas ásperas, y que es una condición bastante frecuente en los atópicos. No es patognomónico, sino que se encuentra asociado mucho a atopía, ¿no? Las lesiones son asintomáticas, aparecen a partir de la edad escolar y se hacen mucho más evidentes con la adolescencia, y pueden perdurar a lo largo de la vida. A veces pueden ir mejorando con la llegada de la adultez, ¿no? Esto es otro paciente con el mismo problema, de manera mucho más extenso, más severo, y con este problema estético, ¿no? Que altera la estética de la piel, y que obviamente pues, el paciente busca la consulta para mejorar esta condición, ¿no? Otra manifestación que podemos ver en el atópico, esto es la presencia de estas pápulas, también foliculares, ásperas, que tienden a agruparse, que se conoce con el nombre de eczematide folicular, ¿no? Y estas lesiones todavía son asintomáticas, generalmente se presentan en las extremidades, acá en este otro paciente, y ya con algo de prurito, y pues estamos viendo lesiones secundarias que corresponden a costras por el rascado, ¿no? En una piel también seca. Entonces esto se conoce como eczematide folicular, y ya es la antesala a que se presente la dermatitis atópica como tal, ¿no? La ictiosis, que es otro rasgo también frecuente en los atópicos, una piel muy seca y descamativa, que puede formar estas escamas adheridas, que da el aspecto como de piel de pescado, por eso se le dio el nombre de ictiosis, ¿no? Unas escamas oscuras, medias poligonales, adheridas, dentro de este contexto de piel seca, ¿no? Hiperlinearidad palmar, ¿no? Aquí en este niño vemos todas estas líneas muy acentuadas, que se puede presentar en las dos manos, también en los pies. Es más frecuente en las palmas de las manos, ¿no? Otro
caso de ictiosis es más acentuada en las extremidades, sobre todo en los miembros inferiores, ¿no? Y podemos tener además algunas manifestaciones laboratoriales como la elevación de IgE sobre valores de 200. Bueno, este es otra criterios diagnósticos de dermatitis atópica planteados por la Academia Americana de Dermatología, donde en realidad se ha simplificado, ¿no? Se trata de simplificar, hacer más sencillo el diagnóstico de dermatitis atópica y se plantean los signos esenciales, signos importantes y signos asociados, ¿no? Los signos esenciales que son indispensables para hacer el diagnóstico, el prurito, ¿no? El eczema con esta morfología típica para la edad y una evolución, ¿no? Podemos tener signos importantes que pueden verse en la mayoría de pacientes, como el inicio de edad temprana, de existencia de atopía familiar o personal, reactividad de IgE, que es una manifestación también constante en los pacientes que hacen atopía, especialmente en una dermatitis atópica muy inflamatoria, la cerosis, los signos asociados que pueden sugerir el diagnóstico, pero que son inespecíficos, la queratosis pilar de la que hemos hablado, podemos tener una respuesta vascular atípica, hiperlinearidad palmar, todo lo que hemos mencionado en esa lista de criterios menores, ¿no? Con respecto a las formas clínicas, ¿hasta ahí alguna pregunta? Si tuvieran alguna pregunta. Chicos, ¿alguna pregunta? No, doctora. Ya, con respecto a las formas clínicas, están descritas 3 formas clínicas, la dermatitis atópica o el eczema agudo del lactante, que se va a manifestar alrededor de los 6 meses, ¿no? La mayoría de pacientes está entre los 6 meses y 2 años, con las lesiones que vamos a ver más adelante, que son muy clásicas, adulto y adolescente. Entonces, este eczema infantil que va a aparecer un poquito más tardía que una dermatitis seborreica, ¿no? Alrededor del segundo mes, sexto mes, va a tener localización básicamente en estas áreas que están pintadas de un rosado, ¿no? Rosado intenso. Pues las vamos a tener en la cara básicamente, en las mejillas, ¿no? Con simetría, manteniendo simetría, en la frente, luego las áreas con este color rosado más tenue, comprometiendo las áreas extensoras de extremidades. Esa es la ubicación más frecuente de este eczema atópico infantil. Y lo vemos en las fotos de estos niños, ¿no? El compromiso de lesiones eczematosas a nivel de mejillas, ¿no? Con un eritema intenso que luego pasa a la descamación y manteniendo la simetría respetando las áreas periorificiales, como vemos acá, ¿no? Donde está comprometida la región paranasal, peribucal, es básicamente hacia las mejillas, ¿no? En otro niño con este eczema atópico infantil, acá muy inflamatorio, con incluso exudación, ¿no? Las lesiones están húmedas, con una superficie exudativa que luego va a descamar y costrificar, como vemos acá, a nivel de cuero cabelludo también. Y si se percatan, también hay compromiso del área periauricular, especialmente de la región infraauricular. Y eso se describe como la fisura infraauricular, que es muy constante en los niños de esta edad, ¿no? Y cuando están en plena crisis de dermatitis atópica. Esta es otra forma de dermatitis mucho más extensa, más severa, con esta simetría de la que hablábamos, respetando siempre las regiones periorificiales como lo que vemos acá, ¿no? Podemos ver en estos niños, en esta edad, también el compromiso más extenso hacia las extremidades, pero en las áreas extensoras, de miembros superiores. Este es un niño de piel oscura y estamos viendo un proceso inflamatorio en las manos. Y a nivel tórax, si ustedes se percatan, hay estas papulitas foliculares que se conoce como lexemátide, ¿no? Con respecto al eczema de la niñez, o sea, niños ya mayores de 7 años a 12 años,
Las lesiones van a abandonar la localización facial para ubicarse más bien hacia los pliegues, como el pliegue anterior del cuello, pliegues antecubitales, las regiones popliteas, manos y pies, ¿no? Entonces, esto ya no tenemos tanto compromiso facial, sino hacia los pliegues. Aquí tenemos varias formas clínicas. Podemos encontrar el eczema de eczema palmoplantar juvenil, la ¿no? eczema de las manos, o las características del rascado, ¿no? Prurito y rascado, que van a determinar que esta piel afectada se empieza a engrosar y de este cambio en la piel que se conoce como en la región poplitea de un niño, eczematosas, donde predomina la liquenificación cutánea muy aumentada, esta forma de eczemas, ¿no? Escolar con otras manifestaciones de dermatitis atópica es muy frecuente ver, ¿no? Eritema, descamación, iritis, y muchas veces está asociado con ocular, ¿no? Con con una queratoconjuntivitis atópica o blefaritis atópica, niños que están rascándose los ojos, la nariz, porque están en plena crisis de atopía, ¿no? La forma del adulto va a ser esto también similar a los niños, con compromiso de las palmas, ¿no? Las manos, pliegues anticubitales, con lesiones con tendencia a ser liquenificadas, ¿no? El eczema del adulto igual con lesiones a nivel del cuello, en las manos, ¿no? Con unas dermatitis muy inflamatorias, va a haber sudación y con mucha frecuencia complicadas con dermatitis, ¿no? Con dermatitis atópica. Bueno, este es en otro paciente con estos mismos cambios de eczemas, con hiperpigmentación, descamación a nivel facial, ¿no? A nivel del cuello, es frecuente también en los adultos las lesiones eczematosas en estas áreas, cuello anterior, cuello posterior, en otra paciente. El eczema atópico del pezón en adultos, ¿no? En mujeres, sobre todo en mujeres, ¿no? Con estas características, ¿no? Y en esta foto vamos a ver en los niños la síntesis de todo lo que estamos hablando, las manifestaciones en edad escolar, las lesiones a nivel de pliegues, en los lactantes, en el área de la carita, las zonas extensoras, el cuello, ¿no? ¿No? Y todas estas manifestaciones clínicas características para cada edad. Con respecto a la severidad de la dermatitis atópicas, se evalúa teniendo en cuenta este índice que se conoce como el índice SCORAD, ¿no? Que valora en áreas, ¿no? Y hace una sumatoria de todas las áreas comprometidas para determinar el score. Entonces, esto vamos a determinar si es esto una forma leve, menos del 0,25% de superficie corporal, moderado hasta el 50%, y es grave si es más del 50%, ¿no? Podemos tener otras dermatosis relacionadas a atopía, que vienen a ser manifestaciones inflamatorias en la piel del atópico, que no necesariamente van a cumplir todos estos criterios de los que hemos hablado, y uno muy frecuente es el líquen simple crónico, que lo vemos como placas liquenificadas de piel engrosada, muy pruriginosa, pero muy localizada, ¿no? Puede estar en las manos, en genitales, donde vamos a encontrar las placas bien delimitadas, que están sometidas a la fricción y roce. Este es un líquen simple crónico en área genital, ¿no? La piel de la vulva engrosada con signos de liquenificación,
procesos muy pruriginosos, persistentes, crónicos y relacionado bastante a atopía, ¿no? Igual estos otros casos, ¿no? Líquen simple crónico, de localización en cara anterior de piernas, ¿no? Con estas placas más o menos bien delimitadas, que pueden incluso dar cambios de hiperpigmentación. Otra dermatosis relacionada a atopía es este cuadro que se conoce como dermatosis palmoplantar juvenil, que presenta sobre todo en niños de edad escolar y adolescentes, con eritema, descamación y a veces fisuración, ¿no? Y cuando lo vemos con estas características, lo primero que hay que pensar es que se trata de un proceso inflamatorio, no tiñas, ¿no? Con estas manifestaciones de lesiones inflamatorias, básicamente en las áreas de mayor presión en las regiones plantares, ¿no? Procesos también crónicos, muy pruriginosos, ¿no? Es otro caso de esta dermatosis palmoplantar juvenil. Puede presentarse también en las manos, pero es mucho más frecuente en los pies. Otra condición es el eczema numular, ¿no? Donde las lesiones son en placas más o menos delimitadas, con esta forma redondeada y con lesiones eczematosas, ¿no? También es una forma de eczema que se le dio el nombre por la semejanza a monedas antiguas. Antiguamente las monedas eran de mayor tamaño que las que tenemos ahora, por eso se le dio ese nombre, debido a que formaba estas lesiones redondeadas, eritematosas, eczematosas de regular tamaño, ¿no? Y es un cuadro que se presenta en atópicos con estas lesiones múltiples, especialmente en extremidades, y que también puede tener un curso recurrente, ¿no? Es otro caso de eczema numular. Algunas veces son de bordes imprecisos, la mayoría de veces pueden estar muy bien delimitados como en los casos anteriores, ¿no? Eczema disidrótico también es un cuadro relacionado mucho a atopía, donde las lesiones son papulovesiculosas, especialmente de presentación en palmas y en plantas, ¿no? Y acá las lesiones tienden a formarse en grupitos de vesículas tensas, eh, que si se revientan pueden dar paso a infecciones bacterianas frecuentemente, ¿no? Es otro caso de disidrosis, ¿no? Tienden a estar en placas o presentarse de manera comprometiendo los bordes de los dedos de las manos. Puede darse de manera simultánea en pies y en manos o aisladamente solamente en las manos, ¿no? Un cuadro muy pruriginoso que se presenta sobre todo en épocas de verano, relacionados también a hiperhidrosis, como vemos en este caso, donde se nota el brillo de las manos debido al exceso de la sudoración. Otra condición es el prurigo, ¿no? Con lesiones papulovesiculosas, sobre todo vesiculosas, donde las lesiones van a ser básicamente miembros inferiores y que van a dejar secuelas como estas máculas hipopigmentadas en extremidades, ¿no? Debido a la constante fricción y rascado, pueden formar unas pápulas duras, medio queratóxicas, que se conoce con el nombre de prurigo nodular, ¿no? Condición también muy relacionada a atopía, ¿no? No es una dermatitis, como hemos visto previamente, sino son condiciones que se pueden dar en el atópico, ¿no? En otro caso también de prurigo, ¿no? Prurigo nodular, donde el prurito es un prurito muy persistente, intratable, que da como respuesta del rascado estas lesiones papulonodulares muy extensas, cubiertas de costras, que van a dejar muchas secuelas hiperpigmentadas y cicatrices incluso, ¿no? Estas otras lesiones que se conocen como papulosis hiperpigmentada en pacientes que también son atópicos, que tienden a ser pruriginosas también, ¿no? Con respecto al diagnóstico diferencial, vamos a tener en cuenta condiciones que también producen dermatitis, ¿no? O eczemas, como la dermatitis seborreica, la carosis, especialmente si produce lesiones eczematosas, la dermatitis de contacto, dermatitis solar, dermatitis de contacto alérgica,
Este es un ejemplo de dermatitis seborreica infantil. El compromiso es mucho más temprano, son niños, son lactantes que inician el compromiso cutáneo muy temprano, desde las primeras semanas de vida, y ya podemos tener las manifestaciones en la piel de este cuadro por lesiones eritematosas en el pliegue del cuello, en los pliegues inguinales, el área del pañal. Aquí vemos a nivel periumbilical también, o cuando están en cuero cabelludo con lesiones escamosas, adheridas, costras amarillentas, que se conoce como la costra láctea, ¿no? Esta es la forma de dermatitis atópica, dermatitis seborreica infantil. Podemos tener la forma del adulto, ¿no? Con lesiones de tipo eritematoso descamativo. La localización más frecuente es a nivel de la cabeza, ¿no? Cuero radiculares, pueden formar hasta fisuras a nivel de la cara, compromiso de las regiones paranasales con unas escamas que son de tipo blanquecino amarillento en pacientes que tienden a tener una piel también oleosa, ¿no? Pueden evolucionar a lesiones hiperpigmentadas, un compromiso, un área muy frecuente de compromiso es acá, ¿no? Ariación en las regiones paranasales, siguiendo el surco nasogeniano, extrafacial. Este es un paciente con dermatitis seborreica que puede dar lesiones de esta naturaleza, como lesiones medias ondeadas, serpiginosas, que recibe el nombre de dermatitis seborreica petaloide, ¿no? Otro diagnóstico diferencial podemos tener el eczema craquelé, que se presenta dosis cutánea, no se puede conllevar a este tipo de eczema, ¿no? Dermatitis de contacto alérgica. Aquí el desencadenante va a ser el contacto con algún alergeno, que puede ser el calzado, y las lesiones son típicamente eczematosas, ¿no? Pero aquí está relacionado directamente al alergeno o a esta dermatitis de contacto alérgica, ¿no? Otro caso de dermatitis de contacto alérgica, para el diagnóstico diferencial, dermatitis de contacto alérgica, dermatitis de contacto irritativa, ocasionalmente para el diagnóstico diferencial, dermatitis de contacto irritativa, psoriasis, también podemos considerarlo dentro del diagnóstico diferencial, pero acá las lesiones son más persistentes, no son lesiones eczematosas, sino lesiones en placas de bordes delimitados, ¿no? Dermatitis infectiva, ¿no? Un cuadro relacionado a infección HTLV1 que da lesiones de tipo eczematoide, con las mismas características clínicas de una dermatitis atópica, pero en pacientes que tienen una infección por HTLV. Tiñas, pero tener en cuenta que podría eczematizarse. Algunas formas las tiñas corporis, el rascado continuo, eczematizarse y confundir con una dermatitis atópica, ¿no? La diferencia está en las lesiones cerviginosas, que son típicas de crecimiento centrífugo, ¿no? Con esta descamación en periférica, ¿no? Que sigue a la lesión papulosa, ¿no? Entonces, tiñas corporis, acarosis, este es un ejemplo de acarosis con lesiones inicialmente mínimas, pero que pueden llegar a lesiones más severas ya con cambios eczematosos, como en este caso. Este es un paciente con acarosis, con compromiso de espacios interdigitales ya eczematosas, ¿no? Eczematizadas, ¿no? La piel engrosada, el moco liquenificado por el rascado continuo. Aquí vemos el compromiso interdigital. Esta es una área muy frecuente de compromiso de acarosis, especialmente desde larga evolución, ¿no? Con este engrosamiento de la piel y el resto de espacios interdigitales, ¿no? O el eczema acarósico del pezón, ¿no? Placas eczematosas en el área esta de las mamas. Y si vemos el resto del cuerpo, es una paciente que tiene además estas lesiones en la región abdominal que nos ayuda al diagnóstico, ¿no? Obviamente el antecedente epidemiológico, la distribución de las lesiones nos permite considerar el diagnóstico de este
de esta eczema carósico del pezón, ¿no? La carosis infantil es un poco más difícil de diagnosticarla y diferenciarla de una dermatitis atópica. Las lesiones acá son muy polimorfas, con lesiones pequeñas, dispersas, que comprometen palmas y plantas, ¿no? Pues acá vemos una serie de lesiones papulosas, papulovesiculosas, dispersas, ¿no? Y siempre vamos a tener que examinar a la mamá para poder identificar a la carosis en la mamá, con lo cual podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Otras condiciones un poco más raras, como esta, que es la dermatosis purpúrica, con unas lesiones de tipo eh, petequiales agrupadas en miembros inferiores. Es una forma de capilaritis de tipo benigna, muchas veces transitoria. Hay formas más severas, como en este caso, que realmente semeja a una dermatitis, incluso con vesiculación, como lo que vemos acá, ¿no? Es una dermatosis purpúrica exematoide, es un cuadro un poco más raro a tener en cuenta, ¿no? Algunas dermatitis o fotodermatitis con compromiso facial, y si lo vemos realmente son eczemas, pero estos niños tienen una respuesta idiosincrática, no son atópicos, ¿no? Y que tienen manifestaciones adicionales de intolerancia a la luz, como el oscurecimiento de las escleras, como vemos acá, ¿no? Las lesiones más polimorfas que una dermatitis atópica. Otro diagnóstico diferencial son los eczemas, que generalmente van a estar en miembros inferiores con manifestaciones de cronicidad, liquenificación, descamación, hiperpigmentación y de fondo alteraciones a nivel venoso, ¿no? Alguna vez se puede llegar hasta la ulceración con estos, ¿no? Líquen amiloide, bueno, y en fin, otros cuadros que podrían entrar al diagnóstico diferencial. Lo que más, para mencionarles, para terminar, la dermatosis facticia, que es una condición relativamente frecuente y la vemos en los últimos años relacionado a la pandemia, mucho más frecuente, ¿no? Son pacientes que tienen trastornos mentales de algún tipo, trastornos de depresión, que tienen la compulsión de agredirse la piel, ¿no? Y ponerse diferentes sustancias, rascarse, utilizar sustancias irritantes, que finalmente van a producir una dermatitis de contacto irritativa o facticia por la manipulación, ¿no? Es una paciente que la hemos visto hace algunos años, y todo lo que ven acá, que es una dermatitis, es por autoagresión, ¿no? O este jovencito que tiene estas lesiones por un rascado continuo, ¿no? Lesiones que asemejan en realidad eczemas, pero en realidad son lesiones escoriadas producto de el rascado continuo y la manipulación. Era un jovencito con un proceso ansioso depresivo que se manipulaba la piel, se rascaba y se ponía diferentes productos a la piel y se levantaba las costas, ¿no? Y decía todas estas lesiones floridas en el tórax, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de pasar con los últimos temas? ¿Alguna pregunta? No, doctora, puede continuar. ¿Alguna pregunta? No, doctora, creo que puede continuar. Ya, el último tema, los últimos temas son las otras formas de alergia cutánea, la dermatitis de contacto alérgica y la dermatitis la fotodermatitis alérgica. Entonces son temas más cortos. Con respecto a la dermatitis de contacto, la flexibilidad que va a tener la expresión clínica de un eczema, como cualquier eczema, ¿no? Entonces va a ser difícil diferenciarla de otros eczemas si es que no tenemos en cuenta y si hemos identificado se trata de una reacción de hipersensibilidad alérgica de tipo 4, es decir, producida por linfocitos desensibilizados
trata de una reacción también de tipo eczematosa que puede tener un espectro clínico también un poco amplio, ¿no? Puede ir simplemente desde un eritema con discreta inflamación hasta lesiones de tipo muy inflamatorio y exudativas, ¿no? Y esta reacción se presenta en individuos que han estado previamente sensibilizados a algún alergeno, ¿no? O sea que puede ser de diferente naturaleza este alergeno. Entonces, tiene que haber entonces un primer contacto con el alergeno y ante un segundo contacto recién desencadenar la reacción alérgica, ¿no? El alergeno o el agente causante se va a llamar sensibilizante, ¿no? El otro nombre es el de alergeno, pero es muy utilizado el término de sustancia sensibilizante, ¿no? A diferencia de dermatitis de contacto irritativa, que se llama el agente, es una sustancia irritante. La reacción eczematosa no solamente se va a dar en el punto de contacto con el sensibilizante, sino que puede ser mucho más extensa, a veces puede ser incluso comprometiendo una gran área de la superficie cutánea. A menudo existe una predisposición hereditaria y cuanto más potente y concentrado es el alergeno, más mayor es la reacción, ¿no? Y además, si es que tiene una barrera cutánea alterada o deficiente, también va a ser una reacción mucho más severa, ¿no? Entonces, es muy común en los trabajadores manuales, ¿no? Como una dermatitis ocupacional, ¿no? Frecuente en los albañiles, en los trabajadores de limpieza, ¿no? Con estas manifestaciones muy similares a cualquier dermatitis, con signos cardinales como el eritema, la descamación, puede haber incluso vesiculación y cambios tardíos, si es que es una dermatitis de contacto crónica persistente, con engrosamiento de piel, fisuración o sobreinfección agregada, ¿no? Este es un paciente que lo hemos visto hace poco, es un paciente que todavía está el paciente yendo a consulta, es un albañil que empezó a hacer lesiones en las manos, como vemos acá, ¿no? Pero como es un albañil continuamente está manipulando cemento y inevitablemente tiene que trabajar con el cemento y las lesiones avanzan a la cronicidad, como vemos acá, una piel eczematosa, muy engrosada, ¿no? Con fisuras, tiene pérdida de huellas dactilares y consulta porque hace ya lesiones mucho más extensas, ¿no? Y vemos lesiones eczematosas a nivel del tronco, en extremidades inferiores, ¿no? Debido al continuo contacto, pues un paciente que ya estaba muy sensibilizado al cemento, ¿no? Es una, ¿no? Las amas de casa igualmente son las que hacen con frecuencia dermatitis de contacto alérgica y esta es la manera de diagnosticarlo. Prueba de, una serie de 72 horas y en cada evaluar la lesión eczematosa que se ha producido. Se puede determinar a qué esto es alérgico el paciente, ¿no? Para poder evitar la exposición y que no esté recidivando el proceso, ¿no? Titis fotoalérgica es una titis de contacto alérgica y mediar la exposición a la luz, ¿no? Entonces, la reacción va a ser igual, también eczematosa, puede ser muy intensa, con importante, como vemos en este paciente, de convulsiva, algunos ¿no? La miodarona, por ejemplo, de reacción a dermatitis puede ser muy severa, como en el uso inflamación de ampollas, ¿no? En justamente el área que ha sido expuesta a la luz, ¿no? Entonces la respuesta es eczematosa como cualquier otra reacción de tipo eczematosa, hiperaguda, como vemos en estos casos. Fotoalérgica, ¿no?
Ahora, ya para terminar, con respecto al tratamiento, el tratamiento de la dermatitis es el control de la inflamación, por eso que pueden ser de tipo eh, tratamiento del prurito, y la restauración de la barrera. El tratamiento lo voy a desarrollar sobre todo con respecto al tratamiento tópico. Es muy importante tener en cuenta el tratamiento básico que vienen a ser las medidas higiénico-dietéticas desde el baño de los niños, ¿no? Los baños recomienda que sean baños cortos, con productos de limpieza adecuados, ¿no? Y estos productos de limpieza, los ideales, son estos productos a los que llamamos Sindets, que son, pueden ser líquidos o en barra, que hacen una limpieza cutánea sin alterar el pH de la piel, ¿no? La mayoría de productos de limpieza que están disponibles en el mercado son alcalinos. Estos Sindets tienen un pH ácido que van a respetar el pH de la piel y van a respetar también la barrera cutánea. Podemos utilizar esto como parte de la limpieza y el baño, restauradores de la barrera cutánea. Para eso son útiles los hidratantes, emolientes, que contengan sobre todo ceramidas en una proporción adecuada. Algunos emolientes, cremas o emulsiones pueden contener, además de estos lípidos, algunos productos que calman el prurito, ¿no? Como el xilitol o la licochalcona. Entonces, es útil, muy útil tener en cuenta estas primeras medidas de abordaje del tratamiento de los pacientes atópicos para poder evitar que estos pacientes sigan empeorando su dermatitis, persista la cerosis cutánea y, de hecho, el prurito, ¿no? El segundo, punto de tratamiento son el uso de los antiinflamatorios tópicos, que resultan también la piedra angular en el tratamiento de la mayoría de dermatitis. Todas las dermatitis las vamos a tratar con antiinflamatorios tópicos, especialmente la dermatitis atópica, ¿no? Y vamos a recurrir al grupo de los corticoides tópicos de tipo esterificado, ¿no? Son muy útiles para tratar la dermatitis atópica infantil sobre todo, ¿no? Inhibidores de la calcineurina, que son productos de relativamente reciente introducción en el mercado, como el tacrolimus y el pimecrolimus, que son eh, antiinflamatorios que nos permiten ahorrar corticoides, ¿no? Otros productos que tienen un efecto básicamente en controlar el prurito y controlar la proliferación del estafilococcus, las recientes formulaciones para el tratamiento de la piel de los atópicos, ¿no? Entonces, los emolientes son muy importantes porque nos permite, evita que las recaídas sean muy frecuentes, ¿no? Y también es ideal utilizar estos productos desde muy, vemos que un niño tiene antecedentes de ¿no? Tempranamente utiliza como hidratante su emoliente. Esta es una lista de los corticoides que más usamos. Recordaba que los esterificados son los más utilizados en la edad infantil. Tenemos el uso del aceponato de metilprednisolona, la desonida, la hidrocortisona, en casos donde es una dermatitis atópica muy severa. Entonces están indicados para el tratamiento de estos niños pequeños, ¿no? Hay que tener en cuenta también el vehículo, el tiempo de aplicación y la localización, el sitio donde se va a aplicar el corticoide. No es lo mismo indicar más o en pliegues. El tiempo del uso del corticoide también es importante, no exceder los 20 días de tratamiento continuo y tener en cuenta la fase de la dermatitis atópica, ¿no? En la fase hiperaguda o muy exudativa,
es mejorar, esperar a que utilizar soluciones secantes para poder luego indicar el corticoide respectivo, ¿no? Los corticoides de mayor potencia los podemos utilizar en dermatitis crónicas o en la forma de los adultos, ¿no? Podemos utilizar la mometasona, betametasona, el clobetasol, el propionato de clobetasol, especialmente en áreas de palmas, plantas, extremidades inferiores, ¿no? Donde la piel es más gruesa y permite difundir mejor en estas áreas el corticoide, ¿no? Y donde hay menos probabilidad de riesgos de absorción sistémica y de efectos locales, ¿no? Colaterales locales. Entonces vamos a adecuar el corticoide de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo al tipo de lesión, el estadio de la lesión, del eczema, de la extensión de la lesión y la localización. Y por último, tener en cuenta lo que respecta al corticoide, el vehículo, la concentración, la capacidad de absorción, etc., ¿no? Con respecto al tratamiento sistémico, si hemos fallado con el tratamiento de primera línea, que es lo que he mencionado, tenemos como alternativas la radiación ultravioleta, especialmente el uso de la radiación ultravioleta de tipo B en banda estrecha. Podemos recurrir a corticoides orales, ¿no? Los que deben utilizarse en corto tiempo, de una semana, especialmente las formas agudas y severas de esa atópica, y no exceder esta dosis, ¿no? De 0.5 miligramos por kilo de peso, ¿no? Recalcar que no se recomienda el uso a largo plazo, ¿no? Debido a los efectos colaterales que pueden presentarse de manera temprana. El uso de antihistamínicos es muy limitado, ya le expliqué que no tienen utilidad porque no es la histamina la responsable del cuadro clínico, y lo vamos a utilizar básicamente como su efecto sedante, ¿no? Y preferir utilizar los antihistamínicos de primera generación como la clofenamina o la hidroxicina, ¿no? Podríamos utilizar ocasionalmente, empezar con la hidroxicina si es que es una dermatitis que incapacita al niño a conciliar el sueño debido a su efecto potente de sedación, ¿no? No es recomendable los antihistamínicos de segunda ni tercera generación, especialmente en niños pequeños. Podemos tener como alternativas ante el fracaso de todo esto la fotoquimioterapia, el cromoglicato, el ketotifeno, inmunomoduladores, la ciclosporina o el interferón, inmunosupresores, azatioprina, metotrexato, mofetil, fenolato. En caso de fracaso de tratamiento tópico o sistémico previo al que he hablado, podemos recurrir a estos inmunosupresores también por corto tiempo, la inmunoterapia y por último lo más reciente que es el uso de los biológicos. Hasta el momento el más usado, incluso en Latinoamérica, ya lo tenemos en el Perú, pero de manera muy limitada, es el dupilumab, ¿no? Y por último los inhibidores JAK que están también ya disponibles, ¿no? Entonces es importante, creo que ahí bueno, es un esquema para ver cómo el mecanismo de acción de estos productos biológicos, que en realidad son muy útiles. El inconveniente es el costo y algunos efectos colaterales, pero se reservan especialmente para formas que son recalcitrantes de dermatitis atópica o que son muy recidivantes, ¿no? Creo que ese es finalmente, para terminar con este tema, recordar que la dermatitis atópica es un proceso inflamatorio cutáneo crónico complejo. Ya han visto la complejidad que involucra esta dermatitis atópica y que es más allá, no es solamente una alergia, no es más allá de una alergia, un proceso entonces complejo, ¿no? Su inicio temprano está en relación al desarrollo de otras manifestaciones de la tríada atópica y su prolongación hasta la edad adulta. Si sabemos que hay un niño con riesgo de dermatitis atópica, hay que prevenir que haga todas estas manifestaciones de atopía. Una manera de prevenir es que la madre lacte al niño de manera exclusiva y prolongada, ¿no? Hasta los 2 años. Actualmente se recomienda que sea la lactancia materna
para evitar el ingreso de alergenos vía digestiva y esté desencadenando cualquiera de estos procesos atópicos, ¿no? El diagnóstico, como han visto, es eminentemente clínico. El tratamiento requiere un abordaje múltiple centrado en el control básicamente de la inflamación, ¿no? El control de prurito y finalmente tratar de restituir la función de barrera que va a estar alterada en estos niños atópicos, ¿no? El uso de productos de cuidado cutáneo como los emolientes, ¿no? Es de gran importancia y el objetivo final del tratamiento es controlar la enfermedad y mejorar la calidad de vida de estos pacientes que están muchas veces severamente afectados, ¿no? Entonces, eso sería para terminar con esas conclusiones. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos, alguna pregunta. No, Todo doctora. claro, doctora. Bueno, entonces creo que con eso terminamos. Si no hay preguntas, bueno, les Muchas gracias, agradezco doctora. por la atención prestada. Si tuvieran alguna duda, alguna consulta, las delegadas les pueden pasar mi número y mi WhatsApp para poderles ayudar en cualquier consulta que puedan tener. Bueno, que tengan buenas noches. Muchas Gracias, gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.